Duraznos, ok. Duraznos. Ustedes saben que es durazno, ¿right? Ok. Durazno. Él trajo ahí una canastita de duraznos y él ya había escogido un durazno específico, pero él lo puso ahí y él empezó a dar su discurso, lo que sea, y luego ahí estaba esa canasta con muchos duraznos y él agarró uno, él ya sabía cuál, pero nosotros no sabíamos, ¿right? Y él empezó ahí y él así y así le decía, qué delicioso, y empezó a describir ahí y dijo, esto es tan rico y tanto, y agarró una servilleta ahí porque se la estaba chorreando, estaba tan y todos los estudiantes ahí, it's good, okay? Y él dice, pero esto está dulce, esto es lo mejor de lo mejor. Y luego nosotros, que la boca nos estaba ahí haciendo agua. Y luego dice, oh, prueben, agarren. Y todo, alright. Y cuando yo agarré el durazno mío y yo le di una mordida, esto era normal. A mí no era nada extraordinario, era lo que sea. Ahora, antes de yo probar la mía, yo me imaginé, yo dije, wow, que eso es tan porque él como se lo comía, yo dije, eso tiene que ser tan delicioso, pero cuando yo me comí el mío, yo dije, esto ni tiene jugo. ¿Dónde está él? Yo no vi nada de eso. Yo dije, man, y él me dijo a mí, no, tú tienes que probar esta que yo me estoy. Y me la dio, y yo le di una mordida, y ahí sí le hice el sonido. Y déjenme decirle que hasta este momento no he probado un durazno más rico, más dulce que ese que él me mostró. Él que ese tenía. Él lo sabía escoger, no sé cómo, pero yo pude percibir mentalmente, o sea, yo con teoría, cuando él estaba describiendo qué tan bueno era el durazno, yo pude entender teóricamente, como teoría. Pero yo no pude entender o percibir exactamente lo que él estaba hablando hasta que yo probé ese durazno. Cuando yo lo probé, yo dije, ciertamente este es el mejor durazno. Queridos, es lo mismo. David dice, mire, yo te puedo contar historias. Yo te puedo contar de cómo Dios es bueno. Pero queridos, si tú no lo pruebas, tú no vas a poder percibir mentalmente de que Dios sí es bueno. Yo no sé qué problema tienes en esta mañana. Yo no sé qué situación tú tienes. Y tal vez tienes hermanos, amigos aquí que te han contado sus historias. Te han dicho, mira, pero yo he hecho esto y lo otro. Y tú dices, amén, pero Dios no está haciendo eso para mí. Es porque, querido, tú necesitas probar. Tú necesitas probar para ver en tu situación de que Dios es bueno. Probar para ti mismo. No sé si aquí tal vez hay una persona que no es bautizada, que está aquí visitando. Querido, quiero decirte que yo he estado en los caminos del Señor casi 10 años ya, y es lo mejor de la vida. Pero yo te puedo contar historia tras historia tras historia cómo Dios ha trabajado en mi vida, pero eso no te va a servir a ti para nada. Tú tienes que probarlo, tú tienes que dar un paso de fe adelante y probarlo por ti mismo, y verás de que Dios es bueno. Si pruebas, verás que Dios es bueno. Sigue diciendo ahí, gustar y ver que bueno es el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. Dichoso el hombre confía en Él. ¿Saben una cosa? Cuando nosotros probamos al Señor, entonces vamos a poder tener la confianza en los problemas. No sé si me entienden, y se lo voy a explicar. La palabra aquí, buscar, literalmente es estar, quiere decir huir para encontrar refugio, huir para encontrar protección bajo la sombra de alguien. No sé si captaron la ilustración. Esa es la palabra. Cuando dice buscar, no simplemente es buscar, quiere decir huir
y huir específicamente para refugio bajo la sombra de alguien que va a poder proteger. Eso es, y por eso yo puedo entender ahora, por la situación que estaba pasando David, por qué es que usó esa palabra. Porque en su problema, en su situación, es cuando él pudo huir al Señor y pudo ver de que el Señor pudo protegerlo a él. En los problemas. Para mí, yo sé que tal vez voy a ofender a algunos aquí, pero para mí, las culebras, las serpientes, es una abominación. Amén. 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 Abominación. Saben que hay algunas personas raras, no voy a decir eso, no son raras, son normales. Pero hay algunas personas que les gustan las culebras. Y ahí lo tienen como mascota, imagínense, ¿qué es eso? Una mascota como culebra. Yo, fíjense, a mí una vez me pasó que por aquí nomás, yo ahí encontré una culebra así de grande. A mí yo no puedo hacer así, pero casi me desmayo por esa chiquita. A mí me da, es abominación, le digo. ¿Saben una cosa? Dios maldició a la serpiente, maldijo a la serpiente, así que bueno, para mí es abominación. Y ¿saben una cosa? ¿Quiénes tienen aquí hermanos mayores o menores? ¿Ok? Ustedes saben la secuencia, la orden de las cosas, si tienen hermanos, ¿ok? El hermano mayor lo molesta a uno. Y uno, siendo el menor, no puede hacer nada, absolutamente. You have to take it, ¿ok? ¿Saben? Yo, mi hermano mayor, él me molestaba a mí y me hacía tales cosas y él era más grande. Tenía más fuerza, yo no podía hacer nada, él me daba una patada y yo no podía, ok, yes sir. Pero yo tenía también un hermano menor, que yo me la desquitaba con el menor. Entonces, ustedes conocen la orden, la secuencia, right? Que el mayor persigue al menor y si tiene suerte, el menor es el que queda peor porque no tiene a nadie a quien empujar. Pero así es la secuencia. Nunca usted va a ver al menor empujando al mayor. O es rara la vez. Rara la vez. No voy a decir nunca porque a mí me pasó. Mi hermano menor me persiguió a mí. Y saben una cosa, él se compró una culebra. Un python. ¿Cómo se dice eso? Y no era como esa que casi me desmayé ahí, que esa chiquita. No, esta era una culebrota grande. Y con esta culebra, él me dijo, here, hold it. Y yo con miedo, ahí estábamos afuera en la calle, pero era como una vecindad, no había mucho tráfico. Y yo me la puse y luego empieza, yo no sé si esas cosas pueden sentir cuando alguien tiene miedo o algo, pero empezó ahí a enrollarse en mi mano y luego así le empezó a decir, ¿es? Y yo le digo, hey Luis, se llama Luis también, hay muchos Luises. Y dice, Luis, get this off of me, quítame esta cosa. Y él, de la risa, se estaba ahí, yo casi temblando las canillas. Y mira, si no me quitas esto, yo voy a poner esto aquí en el suelo. Y él se reía y finalmente yo, en la calle, en medio de la calle, yo puse esa cosa y entonces él agarró la culebra. Y se empieza a perseguirme con la culebra. Y yo, claro, yo corrí. Imagínense yo corriendo de mi hermano menor. Él estaba ahí y yo corriendo de él. Yo tenía lugares donde esconderme, pero yo le gritaba, Luis, deja, tal vez está enojando la culebra porque estaba saltando. Entonces yo me metí en el cuarto y yo me fui a la cocina, me escondí y él llegó a la cocina y luego yo fui para el living room, la sala, y entonces él me encontró en la sala. Al final yo fui al cuarto mío, le eché llave y ahí, imagínense, yo miedo me la iba a desquitar, pero luego él se mete por la ventana, no podía, y finalmente se me ocurrió, yo fui al cuarto de mis padres y yo fui a donde mi papá y me fui a esconder detrás de mi papá. Y cuando llegó Luis, se metió en problemas. Digan amén, amén. Se
metió en problemas, lo regañaron, lo castigaron, se lo merecía. ¿Saben una cosa? Eso significa buscar al Señor. Eso significa correr para buscar refugio, protección, bajo una persona que puede proteger. Y esa persona que nos puede proteger es nada más y nada menos que Cristo Jesús. Él es nuestro hermano mayor. Por eso dijo David, el ángel del Señor acampa alrededor de quienes lo veneran y los defienden. Ahí, querido, es donde tú puedes encontrar un trabajo. Y por trabajo si estás buscando trabajo, necesitas protección, refugio del Todopoderoso. Ahí, querido, es donde tú tus notas en la escuela pueden mejorar. Ahí, querido, es si tú tienes problemas con el esposo o la esposa, ahí es donde lo puedes encontrar, en el refugio, buscando a Jehová. Por eso dice ahí, dichoso el hombre que confía en Él. Dice ahí, reverenciar al Señor. Reverenciar. ¿Qué versión tiene usted? ¿Qué dice ahí? Temer. Temer. Si uno prueba, ¿saben por qué yo huí a donde mi papá? Porque yo conocía, percibía mentalmente y tenía confianza en mi papá. Yo fui a la cocina, yo fui a la sala, a mi cuarto, y en mi cuarto intenté, pero se metió por la ventana, pero a un lugar donde yo sabía de que él no podía agarrarme, y es detrás de mi papá. Yo conocía eso, y por eso durante mi aflicción, yo huí donde mi papá, porque yo tenía esa confianza. Pero yo tenía esa confianza simplemente porque, sin querer, porque era su hijo, había probado a mi papá, o sea, había tenido esa experiencia. Si tú no tienes experiencia, no vas a llegar a tener la confianza. Por eso tienes que probar primero, para tener la confianza, para después cuando tienes la confianza y algo viene, un problema viene, tú sabes a dónde huir. David había tenido sus experiencias con Goliat, con el oso, con el león y otras cosas. Y por eso cuando vino un problema nuevo, él ya sabía a dónde ir. Y ahí es donde se fue. Porque él confiaba que en las cosas malas, confiaba en aquel Todopoderoso que lo podía proteger.